Bueno, pues el valor de la función en 4 se evalúa en esta función. Esta es una función racional, cociente de dos polinomios, y tenemos el problema aquí, en los valores que anulan al denominador. Como podemos observar, x al cuadrado menos 10x más 25 igual a 0 es una identidad notable. Yo lo puedo poner como x menos 5 igual al cuadrado y esto igual a 0. Entonces esto se anula si, solo si x igual a 5 es x es igual a 5. Sería una solución doble, pero a nivel dominio no nos interesa. Por lo tanto, el dominio de definición de la función queda todo el intervalo menos 7 más infinito, menos los puntos 0, 2 y 5. Bueno, tenemos la primera respuesta. La primera respuesta, que es a el dominio de definición de esa función. Entonces, vuelvo a escribir aquí y tengo en cuenta lo que vi antes. Generalmente, cuando os mando estudiar el dominio de definición de una función, yo quiero que estudiéis el dominio de, la continuidad de una función en todo su dominio. Es en los abiertos, menos 7, menos 3, en menos 3, 0, abierto, en 0, 1, abierto, en 1, 4 y en 4 abierto más infinito. Y después estudiaremos los puntos donde puede haber problemas, que es el menos 3 a derecha e izquierda, el 0 a derecha e izquierda, el 1 a derecha e izquierda y el 4 a derecha e izquierda. Además, bueno, aquí el 0 ya lo tenemos, del 2 y del 5, que nos salen como valores en los que no está definida la función. Entonces empezamos con la primera. Sé que para todo x perteneciente al intervalo, bueno, voy a poner esto aquí, la nueva, menos 7 menos 3, se verifica que f de x es la composición de una función irracional y una función racional. ¿Qué pasa con esta función? Esta función, composición de dos funciones continuas, es una función continua, salvo por ser racional en los puntos en donde se anula el denominador y por ser irracional en aquellos valores que hacen negativo, también por estar en el denominador, negativo el radicando x al cuadrado menos 5. Empezamos por la racional. 2 menos raíz de x al cuadrado menos 5 igual a 0. Esto es sí, solamente sí. 2 igual a raíz de x al cuadrado menos 5. Elevo al cuadrado para deshacerme de la raíz cuadrada. Entonces, sí, solo sí. 4 igual a x al cuadrado menos 5, sí, solo sí, x al cuadrado igual a 9. Entonces, si me queda x al cuadrado igual a 9, sabemos que x es igual a más menos 3. Bueno, ¿qué pasa? Esta función es continua en el intervalo menos 7 menos 3. ¿Por qué? Porque el menos 3, que sería donde se anula el denominador, el menos 3 no pertenece al intervalo menos 7 menos 3. Por otra parte, vamos a estudiar dónde x al cuadrado menos 5 es estrictamente mayor que 0. Y esto es sí o solo sí, x menos raíz de 5 por x más raíz de 5 es mayor estricto que 0. Podéis hacer vosotros, si queréis, la tabla, o si no, bueno, pues la hago aquí en un momento, o la recta, y sería desde menos infinito, no cojo raíz de menos 5, no cojo raíz de 5 porque no se puede anular, y me voy hasta el más infinito. Entonces me queda x menos raíz de 5, x más raíz de 5 y el producto, que es esto. Entonces es negativo, negativo, positivo.
Esto es negativo, positivo, 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 negativo, positivo. Entonces, el dominio de raíz de x al cuadrado menos 5 es el intervalo menos infinito menos 5 unión, menos raíz de 5, perdón, raíz de 5 más infinito. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que trabajar en este intervalo. Por lo tanto, yo cojo 0, menos 1 y cojo, por ejemplo, aquí menos raíz de 5. Y cojo aquí el 1 y cojo aquí el 2 y simétricamente raíz de 5. Entonces, desde menos infinito a menos 5 abierto está definida la raíz cuadrada y desde más 5 hasta más infinito está definida la raíz cuadrada también. Nosotros el intervalo que nos interesa es el menos 7, que pongamos por aquí el menos 7, hasta el menos 3. Y el menos 7 menos 3 está incluido, por supuesto, en el intervalo menos infinito menos 5. Sabéis que la raíz cuadrada de menos 5 o de 5, la de 5 está comprendida pues entre 1 y 2, la de menos 5 entre menos 2 y menos 1. Bueno, por lo tanto no hay ningún problema. La función es continua en el abierto porque no se anula en ese intervalo y aparte menos 7, 3 es un intervalo que pertenece al dominio de definición de la función irracional. ¿Vale? Seguimos para el segundo intervalo abierto, que es para todo x perteneciente, ojo, siempre abierto, menos 3, 0, se verifica que f de x es igual a 2x cuadrado más 5x menos 3 partido de 5x cuadrado. Si solo si, función racional, entonces si solo si también función continua, salvo en aquellos puntos donde se anula el denominador. El denominador es 5x cuadrado, lo igualo a 0, si solo si x al cuadrado igual a 0, si solamente si x es igual a 0. ¿Qué pasa? Que 0 no pertenece al intervalo abierto menos 3, 0. Entonces esta función es continua en ese intervalo. Función continua en menos 3, 0. Bueno, nos venimos a esta. Esta es una función, como veis, exponencial. Y esa función exponencial está definida en el intervalo 0, 1. Volvemos a poner para todo x perteneciente al intervalo 0, 1, f de x es la composición de dos funciones, tenemos la función racional x al cuadrado más 3 partido de x al cuadrado más 7x más 1 elevado a x al cuadrado partido de x más 1. Es decir, es la composición de una función racional y una función exponencial. Entonces son continuas, esta composición es continua. Es continua salvo en aquellos puntos que anulen los denominadores.
Si volvemos a la página del dominio, veíamos que el denominador x al cuadrado más 7x más 1 se anula en 7 más menos 45 partido de 2, necesito calculadora, y 7 menos raíz de 45 partido de 2. Entonces lo que tendremos que hacer es si alguno de esos puntos pertenece a ese intervalo. Yo puedo coger 7 más 3 raíz de 5 partido de 2 y esto me da 7 más 3 raíz de 5 partido de 2 y 7 menos 3 raíz de 5 partido de 2. No, menos 7, perdón. Tenemos x1 es menos 7 más 3 raíz de 5 partido de 2 y x2 es menos 7 menos 3 raíz de 5 partido de 2. A ver, estoy calculando y esto me da menos 0,16 aproximadamente, ¿no? Entonces, menos 0,16 no pertenece al intervalo 0, 1. Y menos 7 menos 3 raíz de 5 me va a dar mayor, que es menos 6,85, que tampoco pertenece a este intervalo. Entonces, por este denominador no tenemos ningún problema. Por el denominador x más 1 igual a 0, entonces este denominador se anula en menos 1, que tampoco pertenece al intervalo 0, 1. Deducimos de esto que la función dada f de x es continua en 0, 1. Seguimos, vamos con la penúltima. Para todo x perteneciente al intervalo 1, 4, se verifica que f de x es 3x al cuadrado menos 1 partido de 4 menos x al cuadrado, función racional, entonces continua, salvo en los puntos que anulan el denominador. Y como vimos aquí, los puntos que anulan el denominador eran x al cuadrado igual a 4, si solamente si x igual a más menos 2. Como el 2 pertenece al intervalo 1, 4, entonces f de x es continua en 1, 4 menos el punto 2. Y finalmente, la última función es también una función racional. Para todo x perteneciente a 4 más infinito, se verifica que f de x es igual a x al cuadrado menos 4x más 5 partido de x al cuadrado menos 10x más 25, sí, solamente sí, función racional, sí, solamente sí, función continua, salvo en los puntos que anulan el denominador, que como vimos al estudiar el dominio, esta función es continua. Como el 5 pertenece a 4 más infinito, entonces f de x es continua para todo x perteneciente a 4 más infinito menos el 5. Bueno, de esta manera tenemos estudiada la continuidad en los abiertos. Pone en todo el dominio. Ahora me falta por estudiar la continuidad o la discontinuidad en los puntos donde la función cambia de definición.
o los también llamados puntos de pegado, si pegan bien o no pegan bien. Si pegan bien, la función será continua, si no lo hacen, será discontinua. Bueno, pues vamos a empezar con x igual a menos 3. Estudio continuidad o discontinuidad en x igual a 3. Recordamos, para que una función f de x sea continua en x igual a A, tenía que darse lo siguiente: existir el límite cuando x tiende a A de f de x. ¿Qué quería decir eso? Que tenía que existir el límite cuando x tiende a A por la izquierda de f de x y existir el límite cuando x tiende a A por la derecha de f de x, y estos tenían que ser iguales. Y por otra parte tenía que existir el valor de la función en el punto, es decir, estar definida la función en el punto. Recordad que para límite no era necesario que la función estuviera definida en el punto, sí en un entorno de ese punto cada vez más pequeño que dejara ahí aglutinado al punto A, pero aquí sí que necesitamos que exista, y aparte necesitamos que esto sea igual. Bueno, empezamos teniendo esto en cuenta con x igual a menos 3. Entonces es el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de f de x. Cuando elijo la función que define a menos 3 por la izquierda, le saco lo de la izquierda y me queda el límite cuando x tiende a 3 ¿de qué función? De 9 menos x cuadrado partido de 2 menos x al cuadrado menos 5. ¿De acuerdo? Esa es la función que define, a 3 por la izquierda. Entonces vamos a ver, esto me queda 9 menos 9 partido de 2 menos raíz de 4, porque 9 menos 5 es 4. Bueno, esto es 0 partido de 0, que es una indeterminación conocida por vosotros. ¿Cómo resuelvo esta indeterminación? Pues multiplico el numerador